ahora también a Europa, a países europeos con el tema de Groenlandia. Entonces, todo esto lo vamos a analizar. Me da mucho gusto poder conversar esta mañana con Remy Martínez Cantú, internacionalista. Remy, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, sí, tal como lo mencionas, ya un año de la presidencia de Donald Trump en su segunda oportunidad al frente de Estados Unidos. Cuéntanos, danos por favor un análisis, un balance, quizá un comparativo. Yo más o menos iba comentando a la gente lo que ya sabemos, lo que hemos vivido, lo que hemos observado, pero ¿cómo lo comparas este primer año de este segundo mandato con el primer mandato o con el primer año de su primer mandato? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que la experiencia cuenta respecto a sus primeros 4 años y que también no olvidemos que a él le toca vivir el tema de la pandemia. Asimismo, aunque pues también tuvo un congreso favorable, pues bueno, también las condiciones políticas no eran necesariamente las mismas, la oposición era un poco más fuerte y el resultado con el que llega la presidencia de Estados Unidos pues es una presidencia que tiene mucha valoración en términos de los votos. Casi todos los condados de Estados Unidos, que son las unidades más pequeñas, por así decir, de visualizar los votos a nivel nacional, pues se los lleva Donald Trump, incluso en algunas comunidades que pudieran ser consideradas, pues bueno, de otros partidos. En esta ocasión Donald Trump ya con mucha fuerza, pero también llega con esa fuerza en base a una campaña muy ríspida, que también donde se ve el afectado por un atentado a su vida, que creo que esto es algo que en ocasiones se nos pasa, porque al final de cuentas pues sale herido, aunque pierde la vida, entiendo yo, 2 personas dentro del mismo meeting. La persona que lo trata de asesinar es abatido en el mismo lugar, y esas imágenes cuando él se levanta y dice voy a seguir peleando, pues fueron muchas que quedaron me imagino, en el subconsciente de los votantes y también en él mismo al parecer, porque llega a la presidencia en un año que pareciera que ya son más, debido a la vertiginosa propuesta que ha hecho, dándole seguimiento a lo que en campaña siempre estuvo manifestando. Uno de ellos el tema migratorio, que como tú lo mencionas ha sido muy duro, ha sido fuerte, la forma como ha utilizado las autoridades migratorias dentro de Estados Unidos para detener, asegurar y regresar a sus países de origen, y en algunos casos no a sus países de origen, sino a otros lugares como estas lugares pues de separación en El Salvador, y el señalamiento de algunas de estos migrantes como partes de bandas criminales. Entonces, eso ha sido muy fuerte y eso ha generado un impacto importante, no solamente dentro de Estados Unidos, pero también afuera en la percepción sobre los Estados Unidos. Y el otro tema que quizás también relevante es el llamado Día de la Liberación, que no es otra cosa más que un completo reacomodo en torno a las prioridades económicas de los Estados Unidos y sus relaciones con el mundo. Se sabe que hay una situación de desbalance comercial importante dentro de Estados Unidos, un desbalance financiero entre mayor deuda que ingresos en el gobierno federal, y quizás eso es parte de lo que está de fondo de esta renegociación de tratados comerciales y de estas propuestas unilaterales, no dentro de mesas de negociación, sino propuestas unilaterales como esta última, inclusive en redes sociales, donde a diferentes países, por motivos que no necesariamente están relacionados con los balances comerciales, se aplican estos aranceles. Entonces, creo que esos son los 2 puntos más importantes, amén de otras propuestas fuertes como la de Groenlandia, la anexar a Canadá como un estado más de los Estados Unidos, o lo que ya vimos en esta semana en términos del crimen organizado, al retirar las tropas armadas de Estados Unidos a un presidente o un régimen dentro de Venezuela. Entonces eso también ha sido bastante importante, amén de las operaciones en las costas del Caribe y también del Pacífico, a embarcaciones que supuestamente trafican con drogas. Entonces, podemos ver que el área comercial, el área migratoria y el área de seguridad son temas
fundamentales de esta presidencia, un año que ha tenido un impacto muy importante en el mundo. Remy, ¿cómo andan los niveles de aprobación de Donald Trump? ¿Qué tan contentos están los estadounidenses en este primer año de su segundo mandato? Y si lo comparamos con el primer año de su primer mandato, ¿cómo anda? ¿Cómo lo están evaluando? Yo creo que las presidencias de Trump han sido especialmente divisorias. Alguien pudiera decir que las calificaciones son bajas, vamos a decir 55 desaprueba, 45 aprueba, ¿no? Pero ese 45, que en las últimas fechas, las últimas encuestas han mostrado una baja 42, no necesariamente quiere decir que se ha cambiado el panorama político dividido territorialmente. Amén que en estos años que ha pasado ha habido transformaciones electorales dentro de los estados, sobre todo para poder conservar pues vamos a decir, la ventaja o la posición de política electoral que los partidos tienen dentro de estos estados por diferentes reglas. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente hay un tema transversal importante que es el tema económico, el tema de los precios, y que los norteamericanos son muy sensibles políticamente a eso. La percepción de que la economía no está caminando por buen rumbo es generalizada, vamos a decir, la mayoría de los norteamericanos, y pues por lo tanto ese sería un tema fundamental. Amén que hay otros dos temas, uno quizá muy fuerte, que es esta mujer que en el estado de Minnesota fue asesinada por un miembro del ICE, de esta corporación. Aparentemente el agente de ICE estaba actuando en defensa propia, pero finalmente la señora es asesinada. Ella es nativa de Estados Unidos, norteamericana, y eso ha generado también muchas protestas y una nueva visión respecto a la política antimigratoria y el uso de la fuerza precisamente en territorio norteamericano. Eso no es algo común, eso no es algo que la sociedad norteamericana está acostumbrada. Yo sé que en México estamos acostumbrados a ver policías y más policías y algunos militares patrullando las calles desde hace ya tiempo. En Estados Unidos eso no es lo normal, hay una dinámica muy diferente respecto a eso. Y pues bueno, también está el tema del caso Epstein, que en su momento pues quizá se ha vuelto también en un tema relativamente importante dentro de la agenda. No sé qué tanto afecta a los votantes, pero yo creo que estos dos primeros, el tema económico y el tema del uso del poder o el uso de fuerzas federales dentro de los estados, quizás esos son temas muy sensibles y que puedan ser una diferencia importante en las elecciones que se van a llevar a cabo en noviembre próximo para elegir de nueva cuenta al Congreso. Muy bien, pues ahí está en resumen y como siempre muy puntual excelente análisis que nos compartes, Remy. Muchísimas gracias por esta intervención y por acompañarnos acá en Sonora Noticias AM. Claro que sí, y muchas gracias. Y por supuesto que es para cada una de estas cosas ocupa mucho más tiempo para el análisis, pero creo que eso es lo que se está viendo. Y sobre todo estar conscientes que este año hay una negociación importante entre ambos países. La relación se mantiene, los puertos de entrada se mantienen en un flujo normal y seguimos siendo un socio comercial, o sea, de las dos partes, muy importante regionalmente. Veremos cómo eso se ve reflejado hacia los próximos meses. Así es. Sí, le vamos a dar seguimiento, estaremos muy atentas a todo lo que se viene, somos socios comerciales, somos vecinos y esta relación pues también va muchísimo más allá, ¿no? Son las 7:42, gracias a Remy Martínez Cantú, internacionalista, con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Sonora Noticias AM.